Patriarcas y Profetas, capítulo 63. David y Goliat. Cuando el rey Saúl se dio cuenta de que había sido rechazado por Dios y cuando sintió la fuerza de las palabras condenatorias que le había dirigido el profeta, se llenó de amarga rebelión y desesperación. No había sido un verdadero arrepentimiento el que había hecho bajar la cabeza orgullosa del rey. No tenía una concepción clara del carácter ofensivo de su pecado y no se puso a reformar su vida, sino a cavilar, obsesionado por lo que consideraba una injusticia de Dios al privarle del trono de Israel y quitar a su posteridad la sucesión. Pensaba siempre en la futura ruina que había traído sobre su casa. Le parecía que el valor que había demostrado al luchar contra sus enemigos debiera anular su pecado de desobediencia. No aceptó con mansedumbre el castigo de Dios, sino que su espíritu altanero se sumió en tal desesperación que parecía a punto de perder la razón. Sus consejeros le recomendaron que procurara los servicios de un músico hábil, con la esperanza de que las notas calmantes de un suave instrumento pudieran serenar su espíritu acongojado. En la providencia de Dios, David, como hábil teñedor de arpa, fue llevado ante el rey. Sus sublimes acordes, inspirados por el cielo, tuvieron el efecto deseado. La melancolía cavilosa que se había posado como una nube negra sobre la mente de Saúl se desvaneció como por encanto. Cuando no se necesitaban sus servicios en la corte de Saúl, David volvía a cuidar sus rebaños entre las colinas, conservando su sencillez de espíritu y de aspecto. Cada vez que era necesario, se le llamaba nuevamente para que sirviera al rey y aliviara la mente del monarca perturbado hasta que el espíritu malo le abandonaba. Pero aunque Saúl expresaba su deleite por la presencia de David y por su música, el joven pastor regresaba de la casa del rey a los campos y a sus colinas de pastoreo con alivio y alegría. David crecía en favor ante Dios y los hombres. Había sido educado en los caminos del Señor y ahora dedicó su corazón más plenamente que nunca a hacer la voluntad de Dios. Tenía nuevos temas en que pensar. Había estado en la corte del rey y había visto las responsabilidades reales. Había descubierto algunas de las tentaciones que asediaban el alma de Saúl y había penetrado en algunos de los misterios del carácter y el trato del primer rey de Israel. Había visto la gloria real ensombrecida por una nube oscura de tristeza y sabía que en su vida privada la casa de Saúl distaba mucho de tener felicidad. Todas estas cosas provocaron inquietud en el que había sido ungido para ser rey de Israel, pero cuando se sentía absorto en profunda meditación y atribulado por pensamientos de ansiedad, echaba mano a su arpa y producía acordes que elevaban su mente al autor de todo lo bueno, y se disipaban las nubes oscuras que parecían entenebrecer el horizonte del futuro. Dios estaba enseñando a David lecciones de confianza. Como Moisés fue educado para su obra, así también el Señor preparaba al hijo de Isaí para hacerlo guía de su pueblo escogido. En su cuidado de los rebaños, aprendía a apreciar en forma especial el cuidado que el gran pastor tiene por las ovejas de su dehesa. En las colinas solitarias y las hondonadas salvajes por donde vagaba David con sus rebaños, había fieras en acecho.
A menudo salía algún león de los bosquecillos que había al lado del Jordán, o algún oso de su madriguera en las colinas, y enfurecidos por el hambre venían a atacar los rebaños. De acuerdo con la costumbre de su tiempo, David solo estaba armado de su honda y su cayado, pero no tardó en dar pruebas de su fuerza y su valor al proteger a los animales que custodiaba. Dijo más tarde, describiendo estos encuentros: venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo y librábale de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. Primera de Samuel capítulo 17, versículos 34 y 35. Su experiencia en estos asuntos probó el corazón de David y desarrolló en él valor, fortaleza y fe. Aún antes de que fuese llamado a la corte de Saúl, David se había distinguido por actos de valor. El oficial que lo recomendó al rey dijo que era valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y añadió: Jehová es con él. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 18. Cuando Israel declaró la guerra a los filisteos, 3 de los hijos de Isaí se unieron al ejército bajo las órdenes de Saúl, pero David permaneció en casa. Después de algún tiempo, sin embargo, fue a visitar al campamento de Saúl. Por orden de su padre, debía llevar un mensaje y regalo a sus hermanos mayores y averiguar si estaban sanos y salvos. Pero sin que lo supiera Isaí, se le había confiado al joven pastor una misión más elevada. Los ejércitos de Israel estaban en peligro, y un ángel había indicado a David que fuera a salvar a su pueblo. A medida que David se acercaba al ejército, oyó un alboroto, como si se estuviera por entablar una batalla. El ejército había salido en ordenanza y tocaba alarma para la pelea. Ver capítulo 17 de Primera de Samuel. Israel y los filisteos estaban alineados en posiciones de batalla, una hueste contra la otra. David corrió hacia el ejército, llegó y saludó a sus hermanos. Mientras hablaban con ellos, Goliat, el campeón de los filisteos, salió y con lenguaje ofensivo retó a duelo a Israel y los desafió a presentar de entre sus filas un hombre que pudiera enfrentársele en singular pelea. Repitió su reto, y cuando David vio que todo Israel estaba amedrentado y supo que el filisteo lanzaba su desafío día tras día sin que se levantara un campeón que acallara al jactancioso, su espíritu se conmovió dentro de él. Se encendió su celo para salvar el honor del Dios viviente y el crédito de su pueblo. Los ejércitos de Israel estaban deprimidos, le faltaba valor. Se decían unos a otros: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Lleno de vergüenza e indignación, David exclamó: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Al oír estas palabras, Eliab, hermano mayor de David, comprendió muy bien qué sentimientos agitaban al alma del joven. Aún mientras era pastor, David había manifestado audacia, valor y fortaleza poco comunes, y la misteriosa visita de Samuel a la casa de Isaí, así como su partida sigilosa, habían despertado en la mente de los hermanos de David sospechas en cuanto al verdadero objeto de su visita. Los celos de ellos se habían despertado al verle recibir mayor honra que la tributada a ellos, y no le miraban con el respeto y el amor que merecía por su integridad y su ternura fraternal. Lo consideraban como un pastorcillo joven, y ahora la pregunta que hizo fue interpretada por Eliab
como una censura de la cobardía que él mismo demostraba al no hacer esfuerzo alguno por acallar al gigante filisteo. El hermano mayor exclamó airado: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Respetuosamente pero con decisión contestó David: ¿qué he hecho yo ahora? ¿Estas no son palabras? Las palabras de David fueron repetidas al rey, quien inmediatamente hizo comparecer al joven ante sí. Saúl escuchó con asombro las palabras del pastor cuando dijo: no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Saúl procuró disuadir a David de su propósito, pero el joven no se dejó convencer. Contestó con sencillez y sin jactancia, relatando lo que sucediera mientras cuidaba los rebaños de su padre, y dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová sea contigo. Durante 40 días la hueste israelita había temblado ante el desafío arrogante del gigante filisteo. Sus corazones decaían cuando miraban el enorme cuerpo que medía 6 codos y 1 palmo. Llevaba en la cabeza un almete de metal y estaba vestido de una coraza de planchas que pesaba 5000 siclos, y con grebas de metal en las piernas. La cota estaba hecha de planchas de metal, puestas la una sobre la otra, como las escamas de un pez, tan estrechamente juntadas que ningún dardo o saeta podía penetrar a través de la armadura. A la espalda el gigante llevaba una jabalina o una lanza enorme, también de bronce. El asta de su lance era como un enjullo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Mañana y tarde Goliat se había acercado al campamento israelita, diciendo en voz alta: ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy se ha desafiado el campo de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Aunque Saúl había dado permiso a David para que aceptara el desafío, el rey tenía muy pocas esperanzas de que David tuviera éxito en su valerosa empresa. Había ordenado que se vistiera al joven de la coraza del rey, se le puso el pesado almete de metal en la cabeza y se le ciñó el cuerpo la coraza, así como la espada del monarca. Así pertrechado inició la marcha, pero pronto volvió sobre sus pasos. Lo primero que pensaron los espectadores ansiosos fue que David había decidido no arriesgar su vida en tal desigual encuentro con su antagonista. Pero el valiente joven distaba mucho de pensar así. Cuando regresó a donde estaba Saúl, suplicó que le permitiera quitarse aquella pesada armadura, diciendo: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Se quitó la armadura del rey y en vez de ella solo tomó su cayado en la mano, con su zurrón de pastor y una simple honda. Escogiendo 5 piedras lisas en el arroyo, las puso en su talega y con su honda en la mano se aproximó al filisteo. El gigante avanzó audazmente, esperando encontrarse con el más poderoso de los guerreros de Israel. Su escudero iba delante de él y parecía que nada podía resistirle. Cuando se acercó David, no vio sino un zagalillo
llamado mancebo a causa de su juventud. El semblante de David era rosado de salud y su cuerpo bien proporcionado, sin protección de armadura. Se destacaba ventajosamente, no obstante, entre su figura juvenil y las macizas proporciones del filisteo, había un marcado contraste. Goliat se llenó de asombro y de ira. «¿Soy yo perro?», exclamó, «para que vengas a mí con palos». Y entonces soltó contra David las maldiciones y los insultos más terribles en nombre de todos los dioses que conocía. Gritó mofándose: «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». David no se acobardó frente al campeón de los filisteos. Avanzando, dijo a su contrincante: «Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestras manos». Había un tono de intrepidez en su voz y una mirada de triunfo y regocijo en su bello semblante. Este discurso, pronunciado con voz clara y musical, resonó por los aires, y lo oyeron distintamente los millares que escuchaban, convocados para la guerra. La ira de Goliat llegó al extremo. Furiosamente empujó hacia atrás el yelmo que le protegía la frente y corrió para vengarse de su adversario. El hijo de Isaí se estaba preparando para recibir a su enemigo, y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. El asombro cundió entre la fila de los ejércitos. Habían estado seguros de que David perecería, pero cuando la piedra cruzó el aire zumbando y dio de lleno en el blanco, vieron al poderoso guerrero temblar y extender las manos como herido de una ceguera repentina. El gigante se tambaleó y como una encina herida cayó al suelo. David no se demoró un solo instante, se lanzó sobre el postrado filisteo y asió con las dos manos la pesada espada de Goliat. Un momento antes el gigante se había jactado de que con ella separaría la cabeza de los hombros del joven y daría su cuerpo a las aves del cielo. Ahora el arma se elevó en el aire y la cabeza del jactancioso rodó apartándose del tronco, y un grito de triunfo subió del campamento de Israel. El pánico se apoderó de los filisteos y la consiguiente confusión resultó en una retirada precipitada. Los gritos de los hebreos victoriosos repercutían por las cumbres de las montañas mientras corrían apresuradamente detrás de sus enemigos que huían, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón, y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Tornando luego los hijos de Israel de seguir a los filisteos, despojaron su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y trájola a Jerusalén, mas puso sus armas en su tienda.